Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre cirugía por endoscopia en la columna. Cuando hablamos de cirugía de columna, muchas veces los pacientes se alteran un poco y dicen, ¿será que es seguro? ¿Realmente voy a salir bien? ¿O va a tener algún efecto secundario mayor? Para hablar sobre este tema nos acompaña el neurocirujano Alcides Rincón. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta conversación pueda ser de ayuda para muchas personas que tienen esas dudas que en la mayoría de los casos no están bien infundadas, ¿no? Son básicamente anécdotas de otras personas, pero no es lo que sucede realmente en el ejercicio de la medicina y de la neurocirugía. Existen muchos mitos, también realidades. Entre los mitos está que si me hago una operación de columna voy a quedar paralítico o no voy a poder tener movilidad en miembros inferiores. ¿Esto realmente es un mito o podría ser una realidad? Eso no sucede con frecuencia, me atrevería a decir que es muy raro que pase. Normalmente cuando los pacientes pueden tener lesiones neurológicas permanentes es porque se trata de patologías sobre todo de tipo tumoral. Son patologías que pueden afectar la médula espinal e indiscutiblemente la resección de una lesión a ese nivel puede generar ese tipo de déficit. Pero el común de los pacientes que acuden a la consulta, que son pacientes con dolor principalmente, a causa de hernias en un porcentaje muy alto de las consultas, usualmente quedan muy bien y la cirugía tiene de verdad que un excelente resultado en la mayoría de las personas. ¿Qué patologías que están en la columna se pueden intervenir a través de la endoscopia? Principalmente las hernias, digamos que es el gol estándar de las enfermedades que se tratan a través de endoscopia, sin embargo no es la única. Hay un tipo de alteraciones que se presenta sobre todo a nivel de las articulaciones de la columna, donde se forman unos pequeños quistes, también se pueden retirar por vía endoscópica. Una patología muy común en los adultos mayores, conocida como estenosis del canal raquídeo, producto del engrosamiento de sus estructuras blandas, una condición normal de la edad, también se trata por endoscopía y hay muchos avances en patología que hasta ahora no se manejan de esa manera y que probablemente en un futuro cercano se van a empezar a manejar. Por supuesto, cuando nos habla sobre las hernias discales pueden ser muy dolorosas y molestas para los pacientes. ¿Qué estudios se realizan para saber realmente si existe un desgaste del disco, si está una hernia presente en esta zona? Y además, si nos podría decir cuántos discos tiene la columna. Sí, en teoría el paciente consulta con dolor, llega primero a la consulta del especialista y usualmente el especialista de entrada no solicita estudios de imágenes. El examen físico del paciente viene a ser lo más importante. Después nosotros solemos apoyarnos principalmente en estudios radiológicos, pero el estudio con el que se diagnostica verdaderamente si hay una hernia y sobre todo si esta hernia requiere de una intervención quirúrgica es la resonancia magnética de columna, es el gol estándar para el diagnóstico y planificación del tratamiento y por supuesto, como le decimos a los pacientes, distinto a lo que es el pensamiento común, no todas las hernias se operan, al contrario, un porcentaje muy bajo es el que requiere cirugía. ¿Qué características deben de tener estas hernias para que puedan tener esta opción de cirugía? Principalmente, ¿qué tanto ocupen en el conducto raquídeo? Normalmente las hernias, uno en resonancia puede medir su ocupación, si es del 25, 50 o 100% del canal raquídeo, que en algunos casos lo es, la altura del espacio vertebral y sobre todo, lo más importante es cómo le va al paciente con el tratamiento. Muchos pacientes, a pesar de que tienen discos enfermos, que ciertamente tienen ya algo de desgaste, responden muy bien al tratamiento médico, responden muy bien a la terapia física y rehabilitación y esos pacientes suelen salir del grupo que necesita cirugía. Ofrecemos la cirugía cuando todos los mecanismos previos van fallando, que son las terapias alternativas. Tratamientos como el ozono, tratamientos como células madres o procesos que ayuden a la regeneración contribuyen cuando existe una hernia discal. Pueden contribuir, eso es un tema muy controversial porque ese tipo de tratamiento no tiene estudios con nivel de evidencia de tipo 1A. Quiere decir que los especialistas que lo utilizan básicamente basados en su experiencia, lo que es completamente válido. Y es un complemento, ¿no? Exactamente, pero no es un tratamiento curativo y no lo convierte en una solución definitiva al problema. Solamente puede ser un paliativo y una solución para acompañar esta rehabilitación o los tratamientos que se le recetan al paciente, ¿no? Exactamente. Tenemos a Nerio Andrade, que también estamos en redes sociales conectados, y nos pregunta por la desviación de columnas. Nos dice, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, pregúntale al doctor que hasta qué porcentaje de desviación de columna es necesario hacer una cirugía o no por motivo de esclerosis. Cuando hablas de desviación, el primer término que se viene a la mente del especialista y a la mayoría de las personas es escoliosis.
Muy bien. Es una de las desviaciones, digamos, que mayormente se atiende en la consulta. Y los grados de desviación depende del diagnóstico y la indicación quirúrgica, sobre todo de la edad del paciente, ¿ok? Hay pacientes que, si es una escoliosis idiopática juvenil, se deben atender en el periodo de la adolescencia, la menarquia, y si es una escoliosis del adulto, hay que estar bien seguros de que se trata de una patología degenerativa. Muchas veces la desviación genera problemas en sí por el defecto mecánico o a veces por compresión de los nervios. Entonces los pacientes pueden requerir quizás no corregir la desviación, sino descompresión de los nervios. Depende mucho de la edad del paciente y por eso siempre les decimos, en el caso de la pregunta que hace Nerio, que cada caso se debe manejar de forma individual. Por supuesto. Cada paciente es distinto y los estudios dirán el mejor tratamiento. ¿Podría ser también una opción la cirugía endoscópica para este tipo de casos? ¿Funciona o tiene que ser una cirugía abierta? Cuando nosotros hablamos de corrección de deformidades, normalmente eso se logra es con instrumentación, quiere decir con prótesis, que son tornillos que van a los pedículos de los cuerpos vertebrales. No es posible hacerlo por técnica endoscópica. La técnica endoscópica es una técnica a través de la cual nosotros podemos descomprimir porque retiramos estructuras, pero no podríamos introducir una prótesis a través del canal de trabajo de la endoscopia. Entonces no se puede. Muy bien, pero bueno, existen también alternativas, como lo decíamos, para las hernias discales, para casos específicos en los cuales sí se pueden hacer. Usted lo realiza, sí, es correcto. uno de los especialistas que lo realiza en nuestro país. ¿Qué tan frecuente es utilizar esta técnica en Venezuela? En Venezuela es una técnica que se utilizó hace mucho tiempo, hace años, quizás más de 5 o 10 años, pero por alguna razón no se popularizó lo suficiente. Se podría decir que en los últimos 6 meses o el último año ha habido un gran empuje con respecto a lo que es el manejo de esta técnica. Muchos especialistas aquí de Caracas, del occidente del país, de los Andes, han salido a generarse ellos solos sus formaciones en el exterior, porque aquí en Venezuela no hay centros de formación para este tipo de procedimientos. Entonces creo que es una técnica que no es que se está poniendo de moda, sino que va en repunte nuevamente porque los especialistas y sobre todo los pacientes han notado el beneficio que tiene por encima de lo que es la técnica tradicional abierta. Hablemos entonces por esos beneficios que trae la cirugía por endoscopio para la columna. La cirugía endoscópica viene como una alternativa a la cirugía abierta para básicamente la extracción del disco intervertebral herniado, lo que comúnmente conocemos como hernia discal. Con respecto a los beneficios, digamos, desde el punto de vista terapéutico, tiene los mismos la cirugía abierta que la cirugía endoscópica. Aliviar el dolor y retirar la porción del disco que genera la compresión sobre la raíz nerviosa. Pero en la recuperación del paciente es donde verdaderamente tiene la ganancia la técnica endoscópica. Principalmente el tamaño de la herida. Para la endoscopía nosotros hacemos heridas de 6 milímetros, lo que es algo muy pequeño. Y el puerto de trabajo se inserta a través de la piel y los tejidos subyacentes. Eso quiere decir que no hay que quemar los músculos, no hay que utilizar electrocauterio, que en la cirugía abierta genera un problema adicional que se llama denervación y flacidez muscular secundaria. En la cirugía endoscópica, el paciente a las 4 horas camina y el mismo día se va para la casa. Quiere decir que es un procedimiento ambulatorio, cosa que usualmente no se hace en la cirugía abierta. ¿Y la recuperación? ¿Se va el mismo día el paciente? ¿Cuánto tiempo debe esperar para comenzar a hacer algún tipo de rehabilitación? ¿Es necesario o no con este tipo de cirugía por endoscopia? Y además, ¿en cuánto tiempo se puede reintegrar a sus funciones laborales o de estudio? Mira, la rehabilitación no tiene tanto que ver con la técnica que se utiliza, sino con el momento en el que el especialista atiende esa enfermedad. Las enfermedades de la columna que comprimen los nervios usualmente inician con trastornos dolorosos que pueden avanzar hasta la debilidad de grupos musculares de la raíz nerviosa que está afectada. Entonces, indistintamente de la técnica, los pacientes que tengan esa alteración usualmente requieren fisiatría y rehabilitación para lograr ese fortalecimiento que perdieron a causa de la enfermedad. Con respecto a la técnica endoscópica y la evolución del paciente, normalmente el paciente al cabo de 3 a 5 días se puede reintegrar a sus actividades laborales sin ningún problema, camina y deambula el mismo día sin ningún problema, incluso alrededor de los 7 a 10 días puede iniciar actividad física. Muy bien, doctor, vamos a irnos a una pausa, regreso, vamos a seguir hablando sobre las bondades y también la aplicación de la cirugía por endoscopia para solucionar problemas de columna, como son las hernias discales, como nos comenta nuestro especialista. El doctor Alcides Rincón nos seguirá acompañando, neurocirujano, así que no se aparte de la programación.